Con su permiso, señor presidente, se ha hablado de los estados endeudados, que son muchos en el país, pero también está el Distrito Federal, Y les voy a decir una cosa, el Distrito Federal tiene muchas prerrogativas, no paga educación, no paga salud, entonces debería tener mejores finanzas, porque no tiene los gastos que tienen otros estados y tiene precisamente la obligación de ser cuidadoso. Yo creo que todas las administraciones han pecado a veces del endeudamiento. Por eso a mí el endeudamiento a veces me aterroriza. Mucho cuidado con gastar lo que no se tiene. Pero más que nada, a mí me preocupa que con el endeudamiento, que son unas cantidades enormes de dinero, puede venir otra cosa, la corrupción. El dinero a manos llenas lleva generalmente a la corrupción. Y en esos endeudamientos que hubo en los estados, hubo una gran corrupción. Varios gobernadores andan a salto de mata, precisamente porque usaron mal el dinero, gastaron en zapatos, en trajes, otros en fiestas, otros en propiedades de Estados Unidos, y eso nuestra ciudadanía lo ve con muy malos ojos, de que los gobernantes usen el dinero de todos los contribuyentes para su beneficio. A mí lo que más me preocupa es la corrupción, porque el gobierno va a tener dinero a manos llenas, con proyectos, muchos de ellos asistenciales, no todos de infraestructura, y por supuesto que eso se puede prestar, si no hay una buena medición, como lo ya están viendo, del Banco de México y el INEGI, a tener una opacidad que definitivamente se presta a ese terrible cáncer que tenemos en nuestro país y que debemos de una manera u otra, todos, ver la manera como combatimos, y sobre todo nosotros como gobernantes y como representantes del pueblo. La corrupción es el problema más grave de este país, del dinero que se ganen los impuestos o el que se puede pedir prestado. Un dinero muy importante se va a la corrupción, y aquí sí, en un país como el nuestro, eso no se debe permitir. Por otro lado, también está muy mal que por tratar de atraer a ciertos estados ciertas inversiones, se vote en favor, porque simple y sencillamente eso es vender por un plato de lentejas el futuro de nuestro país. Eso es hacerla al cortesano, y los senadores no podemos ser cortesanos, tenemos que tener una dignidad precisamente y ver al país en una situación de defenderlo todos a él. Aparte, no existe un planteamiento serio sobre la austeridad y sobre el recorte del aparato burocrático. Sabemos que es muy difícil, pero no existe un planteamiento. Y en este país, otro de los grandes problemas es de que la burocracia crece a un exponencial mucho más grande que la economía y que la población. Entonces la carga burocrática en nuestro país, si nos descuidamos, puede ser como Grecia, Y luego para poder corregirla es una situación muy difícil, y es una situación de grandes descalabros políticos. Otra cosa que a mí me preocupa mucho es precisamente que al mismo grupo de derechohabientes somos a los que estamos perjudicando. La clase media es la clase que mueve a México, la clase media es la clase que puede invertir, y la clase media, usando su dinero, es mucho más eficiente que el gobierno. Si hay precisamente una situación para poder trabajar con libertad, para poder tener un futuro, entonces hay riesgo, y entonces la clase media producirá más.
pero si se le está dando palo a cada rato, sinceramente esto no va a funcionar. Se desanima al motor de la economía, que es la clase media. Otra cosa que sucede es esta serie de sofismas de decir, por ejemplo, que la inflación es un flujo. Yo les debo decir una cosa, yo soy empresario y en las épocas de inflación, para cumplir con los contratos, era un calvario las estimaciones, la situación de modificar los precios. Entonces no es un flujo, es un tormento. Y ese tormento precisamente también desanima la inversión. Yo estoy muy preocupado precisamente de que pueda haber una inflación fuerte, porque cuando hay una inflación fuerte, todo el mundo se desanima. Ahí está el caso, por ejemplo, de lugares con inflación grave como Venezuela, en que ya no hay ni papel sanitario. Un país petrolero que no tiene ni para el papel sanitario. Y por otro lado, no me gustaría, como sucedió hace años, que tuviéramos que recurrir, como en tiempos de Zedillo, a nuestros odiados norteamericanos para pedir que nos saquen de un problema, porque en aquella ocasión tampoco acudimos a Cuba, porque pues Cuba no tiene dinero, ¿verdad? Tuvimos que acudir al odiado país del norte para que nos sacara de problemas. No me quisiera ver en esa situación. Yo soy un mexicano que quiero precisamente no tener que verle la cara a otro para que nos salga de nuestros problemas cuando nosotros podemos tener la posibilidad de hacerlo. Mucho cuidado con esta reforma. Hay una gran tentación para gastar el dinero en proyectos que no son prioritarios, en proyectos que se van a hacer mal y también en una situación que va a provocar que se agite y que pueda haber más corrupción, que es el cáncer más grave que tiene este país.